Esta es la noche en el continente americano, mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Curisati. Buenas noches, el programa La Noche, bajo la dirección de Claudia Curisati, enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán Neira y para mí es un gusto estar con ustedes en la noche de hoy. La noticia es el aterrador y preocupante crecimiento del fenómeno del reclutamiento forzado de menores en Colombia. Escuchen esto, cada 48 horas en Colombia un niño o una niña es víctima de esta atroz práctica de los grupos criminales. Las promesas de dinero y supuestas ofertas de trabajo a través de redes sociales son las nuevas estrategias de las organizaciones armadas ilegales. La noticia, al menos 1.494 menores habrían sido reclutados en los últimos 8 años. Ustedes están viendo las cifras en nuestra pantalla. Específicamente, estamos hablando del periodo comprendido entre el 1 de diciembre del año 2016 y el 10 de abril de 2025. El escalofriante reporte se desprende de un revelador informe elaborado por la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Este órgano de la JEP investigó y analizó la persistencia del reclutamiento forzado durante el posconflicto en Colombia, es decir, la época posterior a la firma del Acuerdo de Paz de La Habana, que recordemos, se dio en el 2016 y fue pactado entre el entonces gobierno del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el entonces también grupo terrorista de las FARC. En el 61% de los municipios donde las disidencias de las FARC registraron injerencia para 2024, se reportaron casos de reclutamiento forzado de menores. El informe titulado Red Reclutamiento en el posacuerdo concluyó que el 29% de los 1.494 casos de reclutamiento forzado de menores están concentrados en 6 subregiones de Colombia. Vamos a ver en pantalla el mapa y cada una de estas cifras discriminadas para entender un poco más la magnitud de esa problemática que enfrenta Colombia. En el norte del departamento del Cauca y en el sur del Valle del Cauca fueron 50 los casos registrados. En el norte y en el nordeste de Antioquia 40, en el Yarí y en la cordillera amazónica 34 y en el Piedemonte y Sabana Araucana 29 casos. En el Bajo Cauca antioqueño 28 y en el Cañón del Micay 23 casos de reclutamiento forzoso de menores. El punto clave de la noticia, las disidencias de alias Iván Mordiscos, cabecilla de la facción autodenominada Estado Mayor Central de las FARC y el llamado Clan del Golfo, son las principales agrupaciones reclutadoras de niños y adolescentes mediante el uso de redes sociales. Las disidencias de Iván Mordisco serían quienes más utilizan las redes sociales para vincular menores de edad. Esto lo hacen a través de contenidos que exaltan el poder armado, el narcotráfico y la vida en campamentos ilegales. Para evadir los filtros y algoritmos de TikTok, que bloquean términos como FARC, emplean estrategias de camuflaje, utilizan apellidos de los frentes como nombres de usuario, Ramos, Martínez, Urias, Patiño o siglas como JM, Jaime Martínez y EP, Ejército del Pueblo. Y en el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. Vamos de manera inmediata a la ciudad de Bogotá. Es un gusto para mí saludar a esta hora al señor ministro de Defensa de Colombia. Él es Pedro Sánchez. Lo hemos invitado para hablar precisamente de este informe que enciende las alarmas sobre el reclutamiento forzado en Colombia. Bienvenido, ministro. Buenas noches, Jefferson, y también buenas noches a Claudia y a quienes nos ven en este momento o posterior, en diferido. Muchas gracias, ministro. El último informe de la Jurisdicción Especial para la Paz sobre el reclutamiento y la utilización de menores de edad en el posconflicto indica que en Colombia cada 48 horas es reclutado un menor de edad. Esto entre el 1 de diciembre del año 2016 y el pasado 10 de abril del año 2025, al menos 1.494 niñas y niños fueron reclutados por las estructuras armadas en Colombia. Me gustaría saber, ministro, ¿usted qué piensa de esta situación, de lo que está sucediendo específicamente
¿Y por qué cree usted que pese a la firma del acuerdo de paz que se dio en Colombia en el año 2016, estas cifras continúen incrementándose, inclusive manteniéndose? Esto es una tragedia, esto es un crimen atroz donde muestra una degradación absoluta de los grupos armados ilegales, el principal reclutador de nuestros menores, que no solamente es reclutar a un menor, es asesinar sus sueños, es eliminar la esperanza de que tuvieran una adultez digna. Los principales grupos que reclutan está el gado residual de las disidencias de alias Mordisco y alias Calarcá, luego le sigue el ELN y paradójicamente también el Clan del Golfo. Esto parte el alma, podría ser el hijo de nosotros, de cada uno de los que estamos viendo en este momento el programa. Es claro que uno no decide dónde nacer y esos niños nacieron en unos lugares donde han tenido una influencia criminal y que han optado estos grupos, cuando ya han perdido capacidad delictiva, de optar por un menor que es muy fácil de reclutarlo, es muy fácil engañarlo. En algunos casos es darle un bombombún para intentar llevarlo a las filas. Y una de las estrategias que utilizan estos grupos criminales se basa principalmente en las redes sociales. Allá nuestro enfoque va muy fuerte en neutralizar esa capacidad de reclutamiento que tienen estos grupos criminales a través de las redes sociales, pero también en la prevención. Y esto es un enfoque integral, no solamente depende del Ministerio de Defensa. Nosotros adelantamos unas campañas fuertes para prevenir el reclutamiento, pero también para neutralizar a quienes reclutan a nuestros menores. Hemos capturado a los principales reclutadores en ciertas zonas, pero aún nos falta lograr la neutralización para que este flagelo se acabe. El Gobierno Nacional, por su parte, ha hecho un esfuerzo supremamente importante en temas de educación, en temas de salud, en temas de alimentación. En este momento hay cobertura en 100% del territorio nacional para que los niños vayan a su escuela, pero también para que reciban la educación totalmente gratuita, está totalmente cubierta. Por ejemplo, hablaba con el gobernador del Guaviare, que estuve allá, donde uno puede observar la tragedia que la sufren son precisamente los indígenas. Nucac Macuc, la tribu que vive allá, es una de las más afectadas. Decía, yo no entiendo porque aquí el 100% del departamento tiene la cobertura alimenticia y tiene la cobertura también en educación para que los niños no vayan a esos grupos. Pero vemos que ellos optan por unas estrategias que la verdad que uno no entiende esa degradación tan fuerte. Los más afectados, por ejemplo, vemos en el departamento del Cauca. Cuando comparamos las cifras, están en INSA, por ejemplo, un territorio indígena. Se están llevando a nuestros indígenas de la zona. Sin embargo, la acción que hemos realizado ha permitido incrementar la desmovilización, recuperación de estos menores de edad. Si comparamos la cifra del 2024 al 2025, incrementamos la recuperación de los menores en un 36%. Este año ya hemos recuperado 152 menores y ver la edad de ellos, ver por todos los vejámenes que pasaron, ver que lo llevaron al mundo de la violencia, eso indigna. Pero aquí nos tenemos que unir absolutamente todos, por eso la importancia de que nos alerten inmediatamente en todo lo que pueda sugerir alrededor de estos menores, que vean algún signo de que el niño se está comportando de una manera X o Y, que puede ser afectado, que puede ser fácilmente reclutado, cuyas causas también radican en la violencia intrafamiliar. Muchos de estos menores no sienten el amor en su familia y pues ven la oportunidad en otros lados que le pueden brindar un aprecio. Pero el mensaje es claro ahí, un rechazo absoluto frente a este crimen, pero también una determinación absoluta por proteger a nuestro futuro, sí, a nuestros niños, señor ministro, a nuestras niñas. Señor ministro de Defensa, la Jurisdicción Especial para la Paz, en este informe, también recalca que hay una instrumentalización de los menores como escudos humanos para frenar operaciones, como por ejemplo los bombardeos de la fuerza pública. Sobre este punto en particular, ¿qué nos puede decir, ministro? ¿Se han frenado bombardeos en Colombia por presencia de menores en las filas de sus grupos criminales? Ha tomado
o hemos tenido que tomar acciones con mayor precaución para afectar a los grupos criminales. Sí. Porque entendemos que ellos reclutan y pues la acción ofensiva contra ellos tiene que ser con un mayor cuidado, de asegurarnos de proteger la vida, que es el mayor interés que tenemos nosotros como fuerza pública, proteger la vida, garantizar la vida de los colombianos. Pero cuando hacemos operaciones para neutralizar aquellas amenazas que atentan contra la vida, pues tenemos que elevar el principio de precaución, porque si bien es cierto, quien hace parte de las organizaciones criminales pierde automáticamente la protección, también entendemos que los menores son víctimas de ese reclutamiento perpetrado por los grupos armados organizados. Y el presidente de la República ha sido claro en ello, en que el empleo de los bombardeos se hará siempre y cuando no hayan combatientes ilegales menores de 18 años. Sin embargo, es difícil controlar esas condiciones porque inteligencia puede asegurar que no hay combatientes ilegales menores de 18 años en un momento dado, pero puede ser que durante el transcurrir de esas horas puedan llegar combatientes ilegales menores de 18 años y es difícil controlar absolutamente qué pasa en una zona campamentaria determinada, especialmente en la selva donde uno no alcanza a observar absolutamente todo y donde los criminales optan siempre por emplear su máxima capacidad para evitar la acción de la fuerza pública, que es el anonimato. Entonces a veces es muy difícil determinar la edad exacta de algunos, pero tenemos todo el cuidado y hacemos las acciones que correspondan, garantizando siempre el principio de distinción de que sea un combatiente ilegal, de la precaución de no afectar personas o bienes protegidos y de la delimitación del objetivo que vamos a neutralizar. Señor ministro, yo quiero que hagamos un paréntesis en un punto bien importante y fue lo que usted habló hace pocos minutos y tiene que ver con la forma como estos grupos criminales han trasladado sus estrategias de reclutamiento forzado de menores del territorio al espacio digital. Estamos hablando de redes sociales, estamos hablando de TikTok, de Facebook, de Instagram. La unidad investigativa del programa La Noche precisamente pudo identificar una serie de publicaciones con las que a través de redes sociales, tal y como lo advierte el informe de la Jurisdicción Especial para la Paz, se ejerce la macabra y condenable campaña de anzuelo para el reclutamiento de menores. Ustedes lo van a ver en pantalla. En redes sociales, en TikTok, en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, grupos criminales como el ELN y el Clan del Golfo están aplicando la misma estrategia de los disidentes de las FARC. Aquí ustedes ven en pantalla algunos ejemplos de cómo a través de esas plataformas las organizaciones armadas ilegales promueven la incorporación forzada de niños, niñas y adolescentes. En este pantallazo, al lado izquierdo de sus pantallas, ustedes pueden ver una fotografía en la que aparecen numerosos billetes de 50.000 pesos colombianos. Eso es algo así como unos 10, 12 dólares. Aparece una pistola acompañada de un mensaje que dice, abro comillas, quien para trabajar en las EGC, que me escriba al interno. La sigla EGC significa Ejército Gaitanista de Colombia. Es uno de los tantos nombres con los que se hacen llamar los integrantes de la banda criminal El Clan del Golfo. Y al lado derecho de sus pantallas, ustedes ven otra publicación de una convocatoria del Frente Franco Benavides de las disidencias de las FARC. Este grupo dirige la invitación a menores de edad mayores de 15 años con un boletín acompañado de frases como si hay cupo, firmes, contacto al privado y sí hay armamento. Vemos en pantalla otra publicación hecha por una joven presunta integrante de las disidencias de las FARC. En esta aparece también una fotografía de billetes de alta denominación y sobre ella estos mensajes, abro comillas, seguimos firmes, soy de familia pobre, alguien tenía que buscarle, cierro comillas. ¿Y qué tal este otro mensaje que ustedes ven también en pantalla de alusión directa al ELN y con emoticones de corazones? Porque eso es bien importante. Utilizan una serie de íconos para, de alguna manera, no ser penalizados, no ser bloqueados
por los algoritmos de las redes sociales. Ellos no dicen directamente palabras alusivas a la violencia o al reclutamiento, sino que utilizan esos iconos que ustedes ven en pantalla. Utilizan ninjas, utilizan armas, de alguna manera, para que no sean bloqueadas estas cuentas en las redes sociales. El mensaje dice: júntate conmigo y sabrás qué es una amistad, sin envidia ni hipocresía. Aquí hay pura humildad. Y miren ustedes otra clase de ofrecimientos que hacen los grupos armados ilegales y las interacciones que generan. En una publicación de TikTok, un presunto criminal dice lo siguiente, abro comillas: necesito personal para trabajar en laboratorio. A ese mensaje responde un joven que aparenta ser menor de edad y este le pregunta, ¿en dónde? Muy seguramente haciendo alusiones a laboratorios que tienen que ver con el procesamiento de hoja de coca en Colombia. Vamos a continuar con el ministro de Defensa. Quiero precisamente preguntarle, señor ministro, usted mencionaba hace pocos minutos otro de los puntos clave de este informe y es el que tiene que ver con la utilización de las redes sociales como herramienta para reclutar a menores de edad. ¿Qué medidas en este momento está implementando el Ministerio de Defensa para monitorear y neutralizar estas cuentas que están promoviendo el ingreso de estos menores a grupos terroristas? Ya lo veíamos en pantalla en esta investigación que hizo el programa La Noche. Buscamos en las redes sociales y encontramos estos usuarios. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Defensa para controlar esto? Nuestra capacidad cibernética está enfocada permanentemente en vigilar lo que ocurre en el ciberespacio, lo que ocurre en las redes sociales. Y ya tiene identificadas esas cuentas e inmediatamente se procede a hacer acciones cibernéticas para bloquear, para neutralizar esas cuentas de redes sociales. Sin embargo, el criminal siempre va a estar intentando otros métodos y sacará otra nueva cuenta. Entonces es una tarea supremamente constante, permanente, focalizada, analizando todo el enfoque, pero también suministrando información que evite que nuestros menores vayan al reclutamiento forzado, que hagan parte de esos grupos que generan violencia. Uno de ellos es el enfoque que damos también a través de redes sociales para prevenir el reclutamiento, para hacerles ver las implicaciones que hay. Influimos muchísimo en las mujeres, en las mamás, para que cuiden a sus niños, para que los protejan, pero también a toda la ciudadanía para que nos articulemos todos y protejamos la niñez. Es una tarea de nunca acabar porque el mal en la historia, uno puede mirar cualquier país, siempre va a estar presente. Y en este momento pues se ha disparado enormemente a través de las redes sociales. Por ejemplo, estudios datan que Colombia es el cuarto país en Latinoamérica donde más desinformación ocurre. El 53% de lo que encuentra uno en las redes sociales es falso. Y lo mismo pasa en el tema de reclutamiento. Entonces, se dispara enormemente esa capacidad. Ahorita cualquier niño, cualquier persona puede tener acceso a un celular y a través inclusive de videojuegos le llegan ciertos mensajes subliminales que los van moviendo a ese mundo de la delincuencia. El trabajo es integral que debemos hacer para evitar esto. Ministro, es una tragedia porque a veces estos menores de edad son los que asesinan a estos militares y a estos policías que han sido víctimas de ataques de un plan pistola durante los últimos días, las últimas semanas en Colombia. Me gustaría que me hablara de esto específicamente, señor ministro. ¿Para qué son utilizados estos menores de edad que están reclutando estas organizaciones criminales como el ELN, el Clan del Golfo, las denominadas disidencias de las FARC? ¿Para qué los entrenan a ellos? ¿Qué tipo de acciones terroristas son las que les encomiendan y que de alguna forma están afectando muy duramente a la fuerza pública en este momento? Los van llevando hacia el mundo de la violencia y del crimen en diferentes fases. Inicialmente los utilizan para que le dé una razón, para que le traiga una logística, un medicamento, porque ¿quién va a desconfiar de un niño? Pues uno no desconfía de un niño. Los niños y las niñas son lo más espectacular o de lo más espectacular que hay en este mundo. Luego ya le ofrecen un arma, le enseñan a disparar, etcétera, y luego lo llevan ya al mundo de la delincuencia, del asesinato. Porque lo que mata no es la edad, es el arma en sí. En algún momento le entregué la bandera a una familia de un soldado asesinado
y la esposa y el niño lloraban de manera, prácticamente era imposible consolarlos. En el interior, cuando entregaba la bandera, no fui capaz de decirle que quien asesinó a ese papá, a ese esposo, era un menor de 17 años de edad, que disparó y acabó con la vida de él. Y cuando uno lo mira en el sicariato, por ejemplo, donde Colombia, si bien es cierto, la tasa de homicidio viene en descenso, se está protegiendo más la vida, pues también es cierto que por homicidio mueren más es por sicariato, y algunos emplean los jóvenes para ello. Y uno ve esa tragedia también cuando neutraliza la amenaza. Por ejemplo, en el área del Tolima y el Huila, neutralizamos unos responsables de la extorsión, un cabecilla de un frente. Tenía 24 años de edad y venía delinquiendo como desde los 17. Y luego quien lo reemplazó apenas tenía 22 años de edad y venía delinquiendo desde los 16 años. Entonces ve uno cómo ellos utilizan y también van convirtiendo a nuestros menores en ese mundo de la violencia que le hace tanto daño. De allí el esfuerzo es evitar que se lleven a nuestros menores y obviamente desarticular, desmantelar estas bandas criminales. Señor ministro, es muy importante que usted esté hoy con nosotros, porque también hay críticas. Me gustaría saber usted, por ejemplo, qué le responde a quienes aseguran que precisamente la política de paz total del actual gobierno, del presidente Gustavo Petro, que incluye ceses al fuego bilaterales con estos grupos terroristas, ¿hasta dónde cree usted que también pueden terminar siendo una causa estructural del reclutamiento en Colombia? La política de paz total es una política de Estado, es una ley en la cual se abren espacios para dialogar, para hablar, para avanzar en la paz, pero también para que todo el Estado intervenga para recuperar la seguridad en el territorio. Esta política de paz ha tenido efectos estratégicos sobre los grupos criminales. Uno de ellos es prácticamente fracturó su mando y control, su estrategia de unión. Ya están divididos estos grupos criminales. Y la otra que perdió un apoyo prácticamente de la poca población que tenía que lo apoyaba. Por ejemplo, vemos en el Catatumbo, que dicen ya no queremos ni al ELN ni a las disidencias de las FARC, donde otrora prácticamente no querían era a la fuerza pública, ahora quieren a la fuerza pública. Sin embargo, paralelo a esa pérdida que han tenido esos grupos criminales, pues han optado por intentar aumentar su capacidad criminal, reclutando menores de edad porque ya los adultos no le copian. Y esa es la herramienta, digamos, que han utilizado, ese desespero por buscar una capacidad criminal, apoyándose en lo más fácil para reclutar, que es los menores de edad. Señor ministro, y precisamente en el marco de este informe que estamos presentando el día de hoy, también ha trascendido un nuevo asesinato en Colombia. Esas muertes que nos duelen, como las del sargento viceprimero Carlos Andrés Cisneros, ustedes lo ven en pantalla, quien perdió la vida incinerado, quemado al interior de un bus, luego de que las disidencias de las FARC quemaran el automóvil en el que él se dirigía en la vía que conduce del municipio de San Vicente del Caguán hacia el municipio de Puerto Rico. ¿Qué información tiene usted, señor ministro, de lo que realmente sucedió con este militar? Aún se están investigando más cosas para conocer bien al detalle. Lo cierto es que nuestro sargento viceprimero, Carlos Cisneros, que en paz descanse, y que le mando un saludo de condolencias a su familia, que espero de alguna manera, con la gratitud de la patria, intente dar consuelo a esta irreparable ausencia. Estaba viajando de San Vicente del Caguán hacia la vía que va hacia Puerto Rico. Hacia la medianoche fue detenido por unos delincuentes. La información que tenemos es que es de las disidencias de las FARC. Estamos confirmando si se trataría muy seguramente de las disidencias de alias Calarcá. Y que nuestro sargento no se bajó del bus. Una hipótesis que hay, no puedo asegurarlo hasta que no se tenga toda la información, es que él permaneció en el baño, tal vez por temor frente a que le pudieran arrebatar su vida o lo secuestraran, que es lo único que saben hacer los criminales, secuestrar o matar. No son capaces de producir algo que beneficie al país o al pueblo. E incineraron el bus y
desafortunadamente murió incinerado nuestro sargento viceprimero, que en paz descanse. Una vez se sepa más a profundidad, lo comunicaremos por los canales respectivos. Señor ministro, ¿esta situación la están controlando ustedes en este momento? ¿Están persiguiendo a los criminales que ejecutaron esta acción criminal? ¿O por el contrario, hay un cese al fuego en esa zona que le impide a las Fuerzas Armadas reaccionar? Nosotros perseguimos a todo aquel delincuente que atente contra los colombianos, que vaya en contra de la Constitución y la ley, porque no hacerlo es violar las normas, violar la Constitución y la ley. Toda la actividad de inteligencia está en su máxima potencia para encontrar a los responsables y obviamente llevarlos a la justicia. La orden es clara, que no podemos dejar a la población desprotegida, que si vemos que puede ocurrir un evento contra la población, debemos inmediatamente actuar, y eso así lo permite los diferentes acuerdos y sobre todo las órdenes que hay de parte de la Constitución y la ley, y como ministro de Defensa, pues de asegurar que cumplan todas las acciones pertinentes para proteger a todos los colombianos. Ministro, para finalizar, la Procuraduría General ha cuestionado las medidas que ha tomado el gobierno ante el Plan Pistola. Esta entidad ha asegurado que las acciones no fueron suficientes para proteger a la fuerza pública. Usted, como ministro de Defensa, ¿cómo está protegiendo a sus hombres, teniendo en cuenta esta grave situación que a muchos nos recuerda lo que sucedía en la década de los 80 y en los 90, donde el cartel de Medellín, en cabeza de Pablo Escobar, le puso un precio a la cabeza, a la vida de los policías en todo Colombia? Hoy esta situación parece repetirse. Señor ministro, ¿ustedes cómo están protegiendo a los militares y a los policías que en este momento están bajo amenaza, pero pese a eso siguen velando por la seguridad en todo Colombia? Bueno, esto que se está viviendo o que se vivió hace unas semanas, pues nos remontan no tanto incluso sí a los 90, uno puede decir, a los 80, pero también al 2021, por ejemplo, o a años recientes también donde este grupo criminal optó por el Plan Pistola. Por ejemplo, cuando fue capturado Otoniel, se reactivó, pueden mirar las noticias y ahí podrán encontrar cómo esta práctica criminal se disparó. Y se disparó en este caso es por la grave afectación que le hemos hecho a estos grupos criminales. Ellos saben que existe un Estado y que el Estado no se doblega para nada frente a ellos, y que todo lo contrario, tiene la capacidad de neutralizarlos y llevarlos ya a su mínima expresión. Y en este enfoque en el cual hemos incrementado la ofensiva en un 60%. La afectación a estos grupos criminales se ha incrementado alrededor de un 30%. Pues la única respuesta que dijeron fue, uy, nos neutralizaron aquí a Alea Chirimoya, por ejemplo, el tercer cabecilla de ese grupo criminal, porque eso es lo que es. O sea, que se revisen ellos qué de bueno trae el narcotráfico o el asesinato o el sicariato, nada. Que si eso sería un orgullo para la familia, no, eso es una vergüenza. Para que los compañeros de colegio, porque muy seguramente tuvieron su infancia, que no es un orgullo, eso es una vergüenza. Frente a eso optaron por el plan sicarial y nosotros tomamos medidas inmediatamente, no esperamos a que alguien externo al Ministerio de Defensa nos dijeran, ojo, tenga cuidado, no, eso es propio de nuestra actividad militar, que es una actividad militar y policial de extremado riesgo, es supremamente riesgosa, porque estamos enfrentando el crimen, estamos enfrentando lo más peligroso que tiene el país. Y frente a ello nos enfocamos en dos acciones, en la prevención y en la neutralización anticipativa. En la prevención es detectar cuáles eran las zonas más vulnerables, darles unas instrucciones para que no fueran allá, dotarles armas o permitirles que llevaran las armas de dotación mientras estaban de permiso, también recordar algunos procedimientos de entrenamiento que se hacen anualmente, pero en defensa o en autoprotección se recuerdan, se recaban constantemente, y la otra es la neutralización anticipada. Entonces ahí clave es información e inteligencia. Si usted mira, por ejemplo, mi X, está desde hace muchos días, desde hace semanas, la recompensa que ofrecemos de 200 millones de pesos porque nos permita identificar a quienes asesinaron a nuestros hombres y mujeres, pero también para anticiparnos a ellos. Entonces hay hasta 20 millones de recompensa
porque nos den información para evitar cualquier atentado. Y frente a ello, la neutralización, ya vamos casi, pasamos los 200 integrantes de esos grupos criminales que estuvieron involucrados con tema sicarial que han sido neutralizados. En este momento el índice de neutralización ha bajado significativamente, el índice de afectación por plan pistola ha bajado significativamente, pero no podemos estar tranquilos, debemos estar totalmente alertas, no podemos bajar la guardia. Y la mejor manera para evitar esto no es generar, alguien mencionaba que grupos de reacción inmediata, ¿reacción para qué? Ya eso es tarde, eso es de anticipación, de neutralización anticipada, de prevención. Y en ese enfoque es neutralizar las amenazas, pero esto se hace de mano de toda la comunidad, que nos ayuden a cuidar a quienes nos cuidan. Las fuerzas militares y la Policía Nacional corresponde apenas casi al 1% de todos los colombianos, para que el otro 99% disfrute de los privilegios que se obtienen nuestros militares y policías y tengan las garantías de la vida y la seguridad. Muchas gracias por esta entrevista y un saludo. Pues, señor ministro de Defensa Nacional de Colombia, Pedro Sánchez, para nosotros es un gusto contar con usted. Gracias por responder las preguntas que se hacen nuestros televidentes y le deseamos una feliz noche. Gracias, feliz noche. Muchas gracias, señor ministro. Vamos a una pausa comerciales. Cuando regresemos continuaremos analizando este revelador informe de la Jurisdicción Especial para la Paz. Cada 48 horas en Colombia está siendo reclutado un menor de edad. La cifra de reclutamiento desde la firma del Acuerdo de Paz en el año 2016 ha llegado a 1.494 casos. Muchos de ellos se están logrando a través de redes sociales. Las bandas criminales utilizan Facebook, TikTok, Instagram, inclusive hasta WhatsApp, para llamar la atención de los menores de edad y de esta manera reclutarlos de manera forzosa a la guerra. Vamos a una pausa. Cuando regresemos estaremos con Sebastián Velázquez, es defensor de derechos humanos, es representante legal de FEDCOL, la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC, que aglutina a cerca de 225.000 víctimas de esta organización terrorista, hoy convertida en un partido político luego de la firma del Acuerdo de Paz. Una pausa y ya regresamos a este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos en este programa La Noche. Cada 48 horas un niño, un menor de edad, es reclutado por grupos criminales en Colombia. La Jurisdicción Especial para la Paz ha denunciado campañas de anzuelo a través de redes sociales. Unas investigaciones que dieron cuenta de la forma como redes como TikTok, WhatsApp, Instagram y Facebook están siendo utilizadas por grupos criminales para reclutar a menores. También han encontrado estas indagaciones que muchos menores que están reclutados en estos grupos ilegales publican en redes sociales la forma como viven al interior de la guerra, de alguna manera romantizando lo que representa una tragedia, la tragedia de un niño, de un menor de edad, en medio de una organización terrorista, cumpliendo las funciones que les ponen esos cabecillas a estos menores de edad que en muchas ocasiones también son abusados sexualmente y también son obligadas, en el caso de las mujeres, a realizarse abortos en contra de su voluntad. En otra fotografía que encontramos en este trabajo de investigación que realizamos en el programa La Noche, alguien escribe en redes sociales mostrando un cultivo de hoja de coca con el siguiente mensaje: arrepiento de nada viejo, lo hecho, hecho está. Arrieros somos y en el camino andamos. A esta publicación algunos usuarios de TikTok responden con interés, diciendo: yo quiero entrar, quiero pertenecer a ese grupo. Y observen finalmente esta publicación, también de TikTok, de una niña cuya identidad protegemos, con una descripción en la que dice: apenas cumpla 14, me voy pa'l monte.
Voy de manera inmediata con otro de nuestros invitados. Saludo hasta ahora a Sebastián Velázquez, él es defensor de los derechos humanos, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC, que representa a 225.000 víctimas del conflicto armado. Sebastián, bienvenido al programa La Noche. ¿Y cuál es su lectura frente a las implicaciones que tiene este informe? Estamos hablando de cerca de 1.494 menores que han sido reclutados después de la firma del acuerdo de paz. El presidente Juan Manuel Santos en su momento prometió que esto se trataba de perdonarle unos crímenes a unos integrantes de las FARC para que esto no volviera a suceder. Y dése cuenta usted, Sebastián, lo que dicen las cifras de la misma Jurisdicción Especial para la Paz, que está planteando que cada 48 horas reclutan un niño en Colombia. Bienvenido. Jefferson, buenas tardes, gracias por la invitación a tu programa. Pues obviamente este informe de la OEA lo que nos muestra es un recrudecimiento con posterioridad al conflicto, a la firma del acuerdo en 2016, lo que evidencia un fracaso del modelo restaurativo. Hay demasiada laxitud con los firmantes del acuerdo y la JEP no tiene mecanismos de control sobre ellos. Eso ha hecho que no hayan garantías sobre hechos de no repetición. Lo demuestran los hechos y la estadística del informe de la OEA. También quiero decir que es un gobierno que es laxo, un gobierno que ha planteado una estrategia de paz total que ha permitido el fortalecimiento de todas las estructuras criminales, hoy siendo el mayor perpetrador de reclutamiento las estructuras post-FARC. Sebastián, planteábamos en el programa como uno de los ejes centrales la forma como están reclutando a estos menores. Frente a este tema en particular, ¿qué información tiene usted? Prácticamente los reclutamientos se han trasladado del territorio al ámbito digital, donde según lo veíamos en el anterior informe que les presentamos, una publicación puede llegar más o menos a 230.000 personas. La mayoría de cuentas, o por lo menos los algoritmos que maneja TikTok en departamentos como el Cauca, muestran que estas bandas criminales están utilizando esta herramienta para llegar a los menores de 18 años para reclutarlos. Pues Jefferson, las modalidades de reclutamiento en Colombia han variado mucho, desde que lo hicieron los señores de las FARC hasta 2016 y lo que se viene presentando con posterioridad a ello. Nosotros en 2021 hicimos un diagnóstico para la Oficina del Alto Comisionado de Paz sobre el fenómeno de reclutamiento en 6 municipios del norte del Cauca. Y eso nos evidenció que esas modalidades iban mutuando y se iban ofreciendo unas dádivas y se iban encantando las personas, los niños, niñas y adolescentes para conformar estas estructuras criminales. Hoy las redes sociales han permitido aumentar el radio de acción para que mediante estas imágenes que no son controladas por el algoritmo, pues entonces ellos puedan responder a esas invitaciones que se hacen desde esas cuentas. No hay un control efectivo desde las oficinas del gobierno que estén dedicadas al control cibernético, que trabaje con quienes operan estas redes sociales para bloquearlas, porque presuntamente no cometen delito alguno. Entonces, la dinámica del porcentaje de hasta dónde llegan a reclutar menores de esta manera para brindar pues un estatus de vida a estos jóvenes que de pronto no tienen oportunidades en los municipios donde hoy persiste el conflicto, persiste la presencia de las estructuras criminales, pues obviamente es una manera fácil de obtener dinero, de obtener un estatus y hacer parte de estos grupos armados ilegales en este momento. Sebastián, el informe habla de 1.494 casos desde la firma del acuerdo de paz. Estamos hablando desde el 2016 al 2025. ¿Usted qué piensa de esta cifra? ¿Qué tan lejos está de la realidad? ¿Cree usted que hay subregistro, teniendo en cuenta que estas agrupaciones criminales, la mayoría de las veces, reclutan a estos menores de edad bajo la amenaza de que si no se van a sus filas, asesinan a sus familias? ¿Quizás esto es un impedimento para que ellas denuncien? Sí, obviamente la estadística no es justa con la realidad de los niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto.
Desde las primeras modalidades que nosotros estudiamos con posterioridad al 2016 a la fecha, lo que nos hemos dado cuenta, tanto por los menores, por su núcleo familiar, como por las autoridades locales, es que hay temor en inscribir estos casos en la estadística oficial. Entonces, eso nos determina que el subregistro puede llegar hasta el 50% de lo que se puede documentar. Esto ha desbordado la capacidad del Estado, que se ha centrado más en un diálogo estéril con unos actores armados que dicen no van a firmar la paz con este gobierno, pero no ha atendido la base social, no ha llegado la oferta institucional al territorio, pues, y obviamente no hay unos entornos protectores que permitan a esa base social tener un desarrollo para los niños y niñas en sus entornos de escolaridad y familiaridad. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Vuelvo a Medellín, en Colombia, con Sebastián Velázquez, defensor de derechos humanos, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC. Sebastián, para finalizar, la historia se repite. En muchas ocasiones hemos tenido la oportunidad de hablar con usted aquí en el programa La Noche sobre los casos de las niñas de la Corporación Rosa Blanca, mujeres que fueron víctimas de violencia sexual y violencia reproductiva en la época en la que las FARC, o bueno, las anteriores FARC, las que firmaron el acuerdo de paz, estaban en armas. Estos hechos quedaron en la completa impunidad y hoy vemos como estos grupos criminales, el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, según este informe, están acudiendo nuevamente a esta práctica, a esta violencia sexual contra menores de edad. ¿Qué reflexión usted hace sobre esta situación y específicamente sobre los casos en los cuales ya se han comenzado a denunciar que niñas son reclutadas para ser objetos sexuales de estos denominados hombres de la guerra? Pues Jefferson, todas las estructuras criminales en este momento están haciendo la práctica del reclutamiento. Esas zonas de concentración que está sugiriendo el gobierno para que estos grupos criminales tengan un primer proceso en un posterior acuerdo de paz, pues nos parecen que no cumplen unos parámetros en los cuales se puedan proteger los derechos de estos niños, niñas y adolescentes. Y la experiencia está dada que en el Caguán y en otras partes donde se concentraron los guerrilleros, pues se abusó aún más de los menores. Entonces, nosotros lo que decimos es que las reglas deben estar claras para que el anhelo de todos los colombianos se logre una paz, pero con estas organizaciones, reclutando de esta manera, con unos personajes que son expertos en reclutamiento de niños y niñas, pues obviamente hace mucho más fácil que la violencia sexual que se presenta al interior de las filas, pues obviamente ni se pueda documentar y nadie salga responsable de ello. A nosotros sí nos preocupa mucho esa propuesta de concentración en el Catatumbo para el Frente 33, que pues hasta el momento lo que nosotros conocemos es que hay muchos firmantes del acuerdo de paz que hoy hacen parte de esa estructura. Entonces son claros hechos de repetición, personas que saben manejar el conflicto, expertas en el conflicto, expertas en reclutamiento y que no le van a dar ningún buen trato a estos menores en las filas guerrilleras. Y mientras tanto siguen esas decisiones del gobierno nacional en Colombia que mantienen acercamiento de paz con estas organizaciones criminales, pese a que estos grupos no solamente cometen actos de violencia en contra de la población civil, sino que están reclutando menores de edad. Muchas gracias, Sebastián Velázquez, representante legal de FEDCOL, que pues aglutina a 600 víctimas de reclutamiento forzado en Colombia. Como siempre, es un gusto tenerlo acá, Sebastián. Una feliz noche. Muchas gracias, Jefferson. Decir que de nada sirven las intenciones del ministro de Defensa si no se pueden llevar a cabo. Hoy la operatividad de nuestras fuerzas militares y de policía está limitada por la reducción ostensible del presupuesto para operar. Entonces, con ello se quedan en buenas intenciones los ministros. Una feliz noche, Sebastián Velázquez. A todos nuestros televidentes, lastimosamente hemos llegado a la parte final de este programa La Noche. Yo los invito a que visiten nuestra página web, NTN24. Nos pueden escribir en las redes sociales que aparecen en la parte inferior
de nuestra pantalla en @NTN24, @Segurizati, NTN24, @Jefferson, NTN24 y @La Noche, NTN24. No olviden que La Noche siempre seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Una feliz noche para todos ustedes.